Pero yo lo que digo es que, como cualquier cambio social, la cosa es: o voy por aquí, o me achanto, o, como hizo algunos gobiernos, en camino contrario. Es decir, no existe ningún país laico puro, no existe. Si es en Francia, que tiene una institución del Estado laico por definición de la ley de 1905, y está habiendo una avalancha de que el 15% de la enseñanza en Francia está siendo ya concertada. Claro, lógicamente por las políticas de los gobiernos de Sarkozy. Y si ahora gana esta señorita o señora, es decir que la Constitución arropa, pero aquí esto es la lucha diaria. Y claro, aquí cuando los gobiernos han cedido a ese aspecto, pues en la enseñanza concertada no hay nadie que le quiera meter mano, ni incluso en el plan paulatativo. De hecho, estas hojas de firmas que estamos arrancando desde la semana pasada es ni más ni menos que para que desde la sociedad civil arropemos una medida clara, que es la derogación de los acuerdos, porque a partir de la derogación de los acuerdos avanzaremos. Porque si no, si los acuerdos lo dice textualmente, la religión tiene que estar dentro, pues es que eso ya es una limitación, no solamente para las asignaturas, sino también para los colegios concertados, porque están agarrados ahí, que es un negocio. ¿El laicismo es algo contra la Iglesia Católica? ¿Es algo contra la Iglesia Católica o contra todo tipo de religiones? Contra todo tipo de religiones. Es más, y te diría, contra todo tipo de ideología que quiera ser implantada a nivel de todo el mundo, porque cuando todo el mundo es plural y no ideológico. Lo que pasa es que tiene su origen y su punto básico en el tema de las religiones, porque han intentado desde siempre comer la conciencia, y eso es el punto básico de lo que es el laicismo. Tengo una pregunta ahora. El ir en contra, el ir, no digo en contra, pero sí por estar luchando contra una religión, ¿no es crear otra religión? ¿Es crear otra religión? No, vamos a ver, si yo voy en contra una religión, entiéndase que voy en contra no las creencias, sino contra las prácticas de esa religión que afectan a lo público. Eso es la primera matización. Entonces, si el laicismo lo que pretende es imponer a los demás algo, sería una religión, pero el laicismo no intenta imponer, es justo lo contrario, es que nadie imponga. Es decir, claro, yo te entiendo la pregunta, dice, oye, a ver si resulta que estamos haciendo, el laicismo es la religión de los no religiosos, lo ponía ahí en una transparencia. No, la religión no es ningún ismo, el laicismo no es ninguna religión, es justo para evitar que invadan lo público. Dice, ¿y ponerse para que invitar eso es una religión? Bueno, no lo es, pero vamos, puedes llamarlo como quieras. Pero vamos, puedes llamarlo. Creo que sería un error. El laicismo, según me estás explicando, según entiendo yo ahora, no es simplemente un tema religioso, es un tema de derechos humanos. Evidentemente, sí señor. Es un tema de derechos humanos. Y por eso precisamente no es un tema de mayorías, no es votable, es la universalidad de las políticas, es el bien común, es la igualdad, es la libertad de conciencia. Lo que pasa que no es los derechos humanos, como se entienden, los 30 artículos, por ejemplo, porque eso cada uno trabaja en su línea. Pero evidentemente es un tema con base en los derechos humanos. Yo creo que tú más que preguntas sabías más que yo. Pero no obstante me parece muy bien. Muchas gracias, Juanjo, por tu conferencia. Quiero decir que el laicismo es uno de los valores fundamentales del republicanismo, uno de los valores más fundamentales. Tiene que haber una voluntad política grande para que esto se desarrolle. Se tendría que desarrollar por una reforma profunda de la Constitución o una nueva Constitución. Queda todavía mucho tiempo. Para ser tan valientes como se fue en el 1931, cuando la famosa frase que se ha explotado de mala manera de Manuel Azaña, cuando dijo España dejado de ser católica. España es un imperio poderoso de la Iglesia Católica desde hace siglos. Prueba de ello que en el artículo 16 de la Constitución está, como bien has dicho, está recogido esta preeminencia de la Iglesia Católica. Tiene que haber una fuerza de voluntad política para desarrollar el laicismo.
porque el laicismo, como bien has explicado, es libertad y es un desarrollo grande dentro de los derechos humanos y los valores republicanos. Creo yo que los acuerdos con la Santa Sede, que fueron en 1978, si no recuerdo mal, 79. en esa época la Iglesia Católica se comprometió a autofinanciarse en un plazo de 3 o 5 años, cosa que no se ha cumplido. Esos acuerdos no hay que derogarlos, hay que anularlos. Tienen que ser anulados para que no conste vigencia de ellos y que la Iglesia Católica pase a ser una entidad más que tenga que pagar por todos sus bienes, porque si vas a la mezquita de Córdoba, han robado con el consentimiento del alcalde o alcaldesa de aquella ciudad, vas a entrar a la mezquita y te obligan a pagar 8 euros y en la entrada no pone entrada, aportación voluntaria. Con lo cual, ni siquiera te queda constancia de que te han cobrado. Una aportación voluntaria que has hecho. Unos elementos así de grandes están en la puerta y si haces un comentario, pues empujones te quitan del medio. Y luego después está también la implicación de los poderes del Estado en toda la parafernalia de las procesiones, de todo esto, que sí, ciertamente, como has dicho, las procesiones existan en la España que quiera, pero que pidan sus permisos como lo pedimos nosotros. Que digamos que a los republicanos se nos denegó hacer la manifestación el día 14. Y tuvimos que hacerla el día 8 porque el día 14 estaba Cristo muerto y además por lo que queríamos pasar, pues no se podía pasar. Nos daba una opción que era, bueno, no sé, venir un poco más o menos que al recinto ferial de Catano para hacer la manifestación. Y de cualquier forma, la del día 8 también tuvo sus problemas. Pero bueno, al final se sortearon y llegamos a eso. Por esto quiero decir que todo este problema religioso que tenemos y que el laicismo sea algo de verdad, solo tiene una solución, que es la república. Bueno, mira, Ángel, en primer lugar, una clarificación. Los acuerdos fueron en 1979, el 3 de enero. Ahora, eso, os digo para el tema. Segundo, el tema de la autofinanciación de la Iglesia no estaba tasado, solamente la Iglesia declara su voluntad de autofinanciarse, sine die. Eso solamente como un matiz que no desdice el tema. Vamos a ver, esto vamos a meter un poquito de bronquilla al asunto. Es cierto, no, es un dato que el laicismo es un valor inequívocamente republicano. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que significa el republicanismo, significa participación, significa defensa del bien común, aparte de la estructura del Estado, de la jefatura del Estado, que eso son cosas puntuales y que son básicas, pero el republicanismo tiene en su germen el tema de la igualdad, la libertad de conciencia, otras libertades, coinciden prácticamente en todo con el tema de la defensa del laicismo, además de que el republicanismo tiene también otros componentes económicos que pueden hacerlo, que no tiene nada que ver con el laicismo. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros decimos que el republicanismo, una república, es el modelo que mejor puede representar los valores laicos. Pero voy a meter una morcillita, pero no es el único modelo. Porque una cosa es el republicanismo y otra cosa son las repúblicas. Porque ahí tenemos, por ejemplo, la República griega, que eso es más confesional que el Papa, porque la Iglesia ortodoxa está incrustada con los popes en todas partes. Evidentemente esto no desmerece nada del republicanismo. Es más, si queremos un Estado laico, tenemos que trabajar por una república. Pero tenemos también que tener claro que hay valores republicanos que en muchas repúblicas están, en muchos modelos de Estado que se llaman república, están conculcados. Repito, esto no desmerece en absoluto en la lucha que tenemos que tener los republicanos aquí en España por conseguir un régimen republicano, pero
con contenidos republicanos, porque si no nos llenaremos la boca de palabra y después nos ocurrirán que nos saldrán, repito, estos modelos de república hasta la República del Congo. Entonces, yo con esto no quiero decir, no quiero decir, y como no lo quiero decir, no lo digo, pero que el republicanismo tiene que estar en el frontispicio porque es donde mejor afinidad los valores republicanos y los valores laicos pueden convivir, pero que luchemos por darle contenido a la República, porque si no, nos iremos. Y yo ahí no me voy a meter, porque es un tema del movimiento republicano que defina los contenidos. Sí que digo que los valores republicanos tienen que estar en la República, pero no pensar que por la República ya están los valores. Ahí está Grecia, Irlanda, Polonia y 28.000 regímenes republicanos que no solamente porque no tienen los valores laicos, es que no tienen los valores de los derechos humanos. Por lo cual, a veces, el movimiento republicano también tiene sus problemas. Lo mismo que tenemos el movimiento laicista, de esas palabras del anticlerical, de quemacuras, no sé cuántos, pues eso, tener que soportar algunas críticas, pero es que no hay repúblicas, qué tal, que no sé cuántos. Pero bueno, eso, el movimiento republicano, que haga también pedagogía, porque tiene que hacerlo lo mismo que nos toca a nosotros, porque claro, en este país, esos dos movimientos, por ejemplo, muchos más, el republicano y el movimiento laicista, chocamos contra todo un nacionalcatolicismo, toda una dictadura que ha sembrado mucha cultura en contra de muchos conceptos y mucha libertad. No, yo creo que, en primer lugar, yo creo que todos los movimientos de liberación y de defensa de los derechos humanos están todos conectados. Pero pensar de que el laicismo es el feminismo o que se encuentra realizado dentro del feminismo... El movimiento feminista, que ahora por los últimos meses ha sido lo que más ha movilizado, que dentro de ese movimiento ahí está no sé cómo decirlo, no es el germen tampoco, pero está perfectamente dentro de la idea del laicismo, y por lo tanto a lo mejor no deberíamos separar tanto una lucha laicista con la feminista, puesto que si ahora la feminista es la que tiene más potencia, es la que se está enfrentando cuando dice que nuestros hogares son nuestros a la Iglesia Católica, quizá habría que aprovechar esa fuerza que está cogiendo, primero porque han ganado, socialmente han ganado el discurso a una parte de la población, la han ganado, y entonces aprovechar esa fuerza para a lo mejor hablar, eso es. Sí, pero vamos a ver, compañero, vamos a ver, yo te entiendo, ya te he entendido mejor la pregunta, pero vamos a ver. Me lo quieres traducir en la práctica, es decir, aprovechar ese tirón. Yo digo, bueno, pues sí, aprovechamos el tirón. ¿Y cómo lo aprovechamos el tirón? ¿Dejamos de existir porque nos encontramos representados por el movimiento laicista? No ese es el tema. Aprovechar el tirón es, por ejemplo, como así hemos hecho, apoyar las luchas feministas. Y de hecho, Europa Laica ha salido, incluso con su pancarta, en la manifestación del 8 de marzo y en las anteriores de cuando el Tren de la Libertad. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones feministas, en la parte que tocan el laicismo, vamos, uña y carne. Ahora bien, y en ese aspecto no hay ninguna duda que tenemos que estar todos conectados. Pero claro, lo que no puede hacerse es que digamos que el movimiento laicista tiene unas partes muy comunes con el feminismo, pero lo mismo que el feminismo tiene sus especificidades. Por ejemplo, el movimiento laicista no necesariamente uno de sus focos es la igualdad salarial. Y que se entienda bien lo que estoy diciendo. No necesariamente. Antes hemos comentado que es defensa de los derechos humanos. Pero la igualdad que defendemos en el laicismo, que es toda, porque las igualdades y las libertades no son parcelables,
está enfocada a cuando existe una discriminación por razón de conciencia. Eso es que te he comentado del derecho a interrupción del embarazo. Si a mí me preguntan como Europa laica, oye, tenemos una reivindicación para igualdad salarial, que es una reivindicación, vamos, netamente feminista, aparte de una reivindicación sindical y tal. Yo, vamos, me sentiré solidario, pero no es mi foco. Sin embargo, hay otros que sí. Pero de la misma manera, yo a veces estoy deseando encontrar desde el movimiento feminista, pues una pelea, por ejemplo, contra los privilegios no ideológicos ni sexuales de la Iglesia, sino los privilegios económicos. Y cuando Europa laica ha planteado reivindicaciones concretas sobre el tema de la financiación de la Iglesia Católica, pues el movimiento feminista no es que haya dicho, no quiero saber nada, sino que, oye, cada uno tiene su campo de actuación y evidentemente hay campos comunes. Entonces, cuando tú dices, no es bueno aprovechar el tirón, claro que hay que aprovechar el tirón, pero aprovechar el tirón, ¿qué es? ¿Solaparse? ¿Quedarse fuera? No, nosotros estamos ahí y lo que yo me gustaría, y creo que es muy práctico, que el movimiento feminista también integre el laicismo. Es que a veces al laicismo se nos pide que nos integremos, y nos vamos a integrar donde sea, en la memoria histórica. ¿O es que no hay temas también de conciencia allí en ese tema? Pero a mí, a la Europa laica dice, no, pero es que hay una reivindicación para levantar esta fosa. Vamos, Juanjo Picó estará ahí cavando la fosa, pero Europa laica no estará cavando la fosa. A ver si me explico. Pero que hay zonas comunes, claro que sí. Entonces, entiendo la pregunta tuya, la comparto, pero que eso es en la práctica. Pero ojo con esa otra parte que te he dicho. ¿Cuándo desde el movimiento feminista se va también a reivindicar esas otras facetas? Apoyar, sentirse solidario con ese tema. Y eso lo aplico a muchas más cosas. Movimiento ecologista. Es decir, todo está conectado. Y si la sociedad, en los distintos frentes de trabajo, no buscamos elementos comunes, vamos, evidentemente, el movimiento republicano puede ser el que aglutine todo. Pero tú has visto, por ejemplo, hablando del movimiento feminista, que también en algún momento aporte al movimiento republicano, sí, aporta en su propio quehacer, pero no como tal reivindicación. Sin embargo, al movimiento republicano se le pide, oye, que tienes que manifestarte, pero no manifestarte de pancarta, sino hacer. Entonces, no busquemos parcelaciones, pero tampoco busquemos el tema de desdibujarnos por alguna manera, pero no por contra de nuestro sitio, sino porque hay reivindicaciones que son propias de cada uno, pero entendiendo que todo está conectado. Bueno, es que esto es un poco complejo y a ver si soy capaz de transmitir un poco mi pensamiento y ser un poco concreta. Yo creo que desde el movimiento feminista lleva indudablemente una separación Iglesia-Estado, Iglesia-mujer. Yo creo que si hay algo que ha hecho la Iglesia Católica, ha sido contra las mujeres, machacar a las mujeres, meterse en la vida privada, conyugal, hasta el fondo en la vida de las mujeres. Si ha hecho el feminismo algo es reivindicar los derechos, no igualdad salarial, pero sí los derechos de las mujeres, que se los ha negado tanto el Estado. Indudablemente yo creo que si hay algo que ha hecho el Estado, ese dinero y esa financiación a la Iglesia Católica es por trabajos hechos. Yo creo que la Iglesia hace un trabajo al Estado de adoctrinar y es un pago por el trabajo hecho, que lo hay que dejar decir. Yo creo que tu conferencia ha estado muy bien y ha sido muy amplia, pero necesita un lenguaje incluso más fuerte, porque es por trabajos hechos, es un pago por machacar a la sociedad, pero indudablemente a las mujeres desde el principio. Se ha metido en la vida de las mujeres a tope, hasta la indecencia, yo diría. La Iglesia Católica con las mujeres ha sido indecente. Claro que el feminismo lleva el laicismo en todo su trayectorio, en todos sus textos lleva el laicismo, el feminismo, y tiene una confrontación directa con la Iglesia en todas sus consignas, en todos sus cánticos, en todas sus salidas a la calle.
el feminismo lleva una confrontación dura y directa con la Iglesia más que ningún otro movimiento. Y yo creo que el laicismo debería de recogerlo, debería de estudiar los textos, no brutal como a veces salimos nosotras, con el lema saca tus rosarios de nuestros ovarios o incluso consignas más duras. Es verdad que al laicismo yo no le pido esta confrontación, pero sí que debería hacer caso al feminismo en estas reivindicaciones que lleva. Y bueno, yo pediría que lo lleve. Y también te quería decir que, por ejemplo, y sobre todo desde América Latina, ha habido un movimiento muy fuerte de mujeres católicas que han llevado reivindicaciones y han criticado a la Iglesia Católica. Católicas por el derecho a decidir, otros movimientos cristianas de base que están dentro del movimiento feminista y están criticando a la Iglesia y el comportamiento que la Iglesia tiene. Y hay otro movimiento que también está por la salida de la Iglesia de la ONU, que es además, yo te quería preguntar por él, el papel que tiene la ONU en la Santa Sede. Y estas mujeres sí que decían que el voto privilegiado de la Iglesia en la ONU perjudicaba seriamente la vida de las mujeres. Y bueno, creo que me he enrollado mucho, pero yo creo que era por aquí. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. No tengo nada más que decirte que estoy de acuerdo. Si quizás, pues, porque aquello de encontrar un poco los matices, es cierto. Yo creo que evidentemente el feminismo tiene un foco de atención muy potente en el tema ideológico que supone las religiones. Y es clave, porque evidentemente esa ideología es la que está, pues eso, machacando a todo el tema e impregnando las leyes que ha habido en este país en contra de las mujeres. Eso está claro. El laicismo también lo tiene, aunque hace quizá más hincapié en el tema de lo que comentaba, de la línea roja de traspase de la influencia en las leyes de lo privado. Entonces, bueno, pues esto es un debate que siempre hay abierto. Es decir, no, pues que lo que antes comentaba, no es que hay personas que concretamente, pues los ateos, concretamente, cuestionan mucho más el papel esencial de la religión. Entonces, bien, es estupendo, no hay ningún problema en cuestionar el papel esencial de la religión. Nosotros desde el laicismo decimos que hay que cuestionar lo que haya que cuestionar, pero cuestionamos más lo que significa la delimitación entre el ámbito público y el privado. ¿Esos son compartimentos estancos? En absoluto, son complementarios. Porque claro, cuando tú comentas de que eso se da por los servicios prestados, pues claro que sí, pero los servicios prestados no solamente ideológicos, que por supuesto, es que todo el apoyo que ha habido de la Iglesia en la instauración de la dictadura, apoyo físico, no ideológico, solamente, eso se está pagando. Es decir que, entonces, yo creo que estos matices nos tiene que pensar de que no estamos igual, que el laicismo tenéis que dedicarnos más. Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos y tenemos y no damos abasto y somos coincidentes con prácticamente todos los movimientos que van por la liberación. Pero claro, en la acción práctica, pues tenemos una cuestión más acotada, porque esa es nuestra definición del laicismo, lo mismo que los animalistas pues tienen su acotación y tal, y con eso estoy buscando compartimentos estancos, porque la lucha tiene que ser común, pero que no nos pasemos la bola y decir, oye, que es que no hacéis esto, no hacéis lo otro. Yo no paso ese tema. Quiero decirles que siempre me parece más rico escuchando el texto feminista que hay algunos. Y quería comentar algo aquí que está pasando últimamente por el retroceso que llevamos, y es que ahora mismo la casa de acogida de mujeres maltratadas, lo que está haciendo el Estado es pasárselo a órdenes religiosas. Entonces eso me parece muy fuerte y muy peligroso de lo que se está haciendo, y yo creo que es algo que tiene una denuncia que habría que hacer, que esto
se pase las casas a religiosas, porque es tremendo, es hundir a las mujeres más todavía. Nosotros lo denunciamos y lo he denunciado aquí, el negocio de la caridad religiosa con sus componentes ideológicos, de coacción, de proselitismo que existe. Eso que estás tú diciendo, precisamente, dejación del Estado. Eso tenía que estar arriba del Estado. Sí, sí. Eso es crear puestos de trabajo, no maldita de la calidad. Que además, políticamente, está como la... O sea, yo lo he escuchado a políticos que tienen puestos... O sea, yo lo he escuchado en reuniones a políticos que tienen puestos de responsabilidad directa sobre este tema, pero lo que te dicen es que, bueno, que mientras que lo haga alguien, ¿qué más da que lo haga, no? O sea, ese es el argumento, es como, bueno, alguien tiene que hacerlo, si las monjitas lo hacen bien, que lo hagan las monjitas. Y eso, o sea, eso lo he escuchado hace 2 meses, es una relación completa. Entonces, pues o sea, eso es lo que hay. Ya, pues que eso es lo mismo que cuando se dice, ¿qué es mejor? ¿Trabajar media hora por €1 o no trabajar? Entonces, pues evidentemente es mejor para el capital, pues ese tema, pero el problema es que nosotros estamos al otro lado de la trinchera, y entonces cuando se habla que hagan las monjitas, ¿qué es mejor? Pues bueno, yo a lo mejor puedo admitir de que si mañana tiene que comer alguien porque se lo da a la monjita, y que dices, ¿se lo da o que no se lo da? Digo, por supuesto que se lo da, pero es que yo al minuto siguiente no me estoy conformando así, sino que estoy criticando ese tema y estoy peleando políticamente. Es decir, que yo no veo contradicción entre una cosa y la otra. El problema es conformarse y decir, como es así, no porque lo hayas dicho tú, sino esa mentalidad, como es así, ¿qué es mejor? No, pues es mejor nada, lo que es mejor es esto. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Que no coma o que coma? No, yo lo que prefiero es que el Estado coja eso. No, pero, es decir, me quieren llevar a mí, como a veces en algunas televisiones o radios, pero usted, pero sí o no, claro, me quieren llevar al callejón negro por la noche, sin luz, para que conteste lo que ellos quieren que conteste. Claro, y yo pues lo que digo es que yo contesto con mi libro, yo vengo aquí a hablar de mi libro, y mi libro es una pelea social, una pelea política y tal, y en el camino hablaremos, pero si yo pierdo ese norte, pues ahora me meto en la idea que quieren transmitir, que no hay solución y que eso es lo mejor. Yo por ahí no paso, porque entonces para eso no existen los movimientos sociales y estamos comprometidos. Y a partir de ahí, porque antes comentaba el compañero, pues hay que quitar los colegios concertados, pues yo seré el primero consciente de que eso tiene una planta tal, un plan de no sé cuánto, y que en el camino habrá sus contradicciones. Pero que, no, es que como no se puede, pues... Y claro, cuando nos hemos reunido, repito, con los partidos políticos, y digo, oye, pero vamos a ver que por lo menos la congelación, vamos a empezar que vamos a congelar solamente a los que no hagan coeducación. Vamos a ver, ¿y por qué? No, porque es que, sí, pues hay posturas timoratas que desde no hacer nada a querer hacer que las revoluciones mañana, pues bueno, hay que ser consciente, pero a mí no que me meta en la dinámica, ¿qué quieres, Málaga o Malagón? Porque yo ahí no entro, yo por eso no estoy dando charlas, haciendo pedagogía, ni vosotros haciendo trabajo social, yo esa no me meto. Claro, lo que pasa es que, claro, jugamos con cartas marcadas, cuando yo desde el Estado o desde el municipio, porque claro, no tengo ni incluso con fuerzas políticas afines que me apoyen en esa línea, pues evidentemente lo tengo más difícil. Si yo tuviera apoyo municipal, además de apoyo social, y si tuviera apoyo autonómico o apoyo tal, sería más fácil y a lo mejor mi confrontación sería contra la trilateral. Pero cuando yo tengo hasta que confrontar con mis propios compañeros de fatigas, pues lo tengo más difícil. Y antes le he puesto un ejemplo concreto que no tengo por qué negarlo. Cuando nosotros hemos confrontado con doña Manuela Carmena, porque estamos en contra de su política bajo el punto de vista del laicismo. Porque quiere que Madrid sea un municipio laico. Pues bueno, habrá que ver. Pero de eso a que se postre, pues no. Y sacamos nosotros el día 10 de noviembre, 2 días después de la Almudena, una carta pública que le sentó no bien, pero denunciamos claramente que cómo es posible, incluso en contra de su propio compromiso electoral. Entonces, pues bueno, pues es que...
intervención más. Bien, pues nada, ya.